Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: entiendan bien esto, si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que le reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentra actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su Señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición en este día miércoles 23 de octubre. Continuamos con el texto bíblico según San Lucas. Hoy continuamos con ese llamado de la vigilancia, de saber estar en la espera del Señor. Es en consonancia con lo que decíamos ayer. Jesús llama a estar atentos y vigilantes. La gracia que hemos recibido como regalo de Dios no es para guardarla, sino para ponerla en ejercicio continuo, en un ejercicio permanente. Jesús declara dichoso al que sea encontrado trabajando, poniendo todo su empeño y sus esfuerzos en la construcción de esa sociedad nueva que tiene que inaugurar la presencia del reino de Dios. La pregunta que nos podemos hacer en este día, que nos suscita el Evangelio de hoy es: ¿será que si el Señor llegara a visitarnos en este tiempo, cómo nos encontraría? ¿Será que ya estamos así, vigilantes, a la espera? ¿Somos administradores fieles y solícitos, como dice la palabra, para cuando llegue el Señor, que nos encontrará haciendo lo que la palabra de Dios pide? ¿O cada quien más bien anda dándole rienda suelta a sus gustos, a sus placeres, a sus caprichos? Como bien lo dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los romanos: hermanos, ustedes ya conocieron la palabra de Dios y por medio de la palabra se hicieron libres, por medio de la gracia. Jesucristo el Señor entregó su vida para el perdón de los pecados. Ya no somos esclavos del pecado. Es la palabra que nos dice hoy en la carta a los romanos y que también se confirma con el Evangelio de hoy. Ustedes ya saben lo que el Señor le agrada, por lo tanto deben estar preparados haciendo y cumpliendo la voluntad del Señor. No podemos excusarnos, como bien nos gusta excusarnos en todo momento. Es que yo no sabía, es que yo pensé que se demoraba un poquito más, yo pensé que era que todavía no iba a llegar, pero ya iba a empezar a hacerlo. Como cualquier empleado que le gusta mucho perder el tiempo y a la hora de exigirle cuentas, siempre tendrá una lista de excusas para decir que por eso fue que no lo pudo hacer. O siempre nos encanta echarle la culpa a los demás. Es que él me dijo, es que fulano me dijo que no hiciera, es que yo no sabía. Siempre buscamos justificaciones, pretextos, y en muchas ocasiones con la palabra de Dios acomodamos el mensaje de la palabra de Dios para buscarle como la trampita que nosotros mismos queremos hacerle a nuestra propia vida, porque en realidad no engañamos a Dios, los engañados somos nosotros mismos. Entonces decimos: no, yo soy de Dios, pero sé que lo que estoy haciendo está mal, pero como que al Señor le agrada, como que a Él le gusta esto que estoy haciendo, entonces por lo tanto me acomodo a Dios a mi parecer, pero no acomodo mi parecer a Dios.
que es muy distinto. Y el Señor dice: mis queridos hermanos, ustedes ya saben lo que el Señor les enseñó, saben qué es lo que agrada al Señor, por lo tanto no se justifiquen en cosas que no tienen sentido. El Señor les concede la bendición a aquellos que han permanecido fieles y firmes en la palabra y que han sido testigos verdaderos de esa misma palabra de Dios. Por lo tanto, somos invitados a perseverar en esa fe y a saber tratar a nuestros hermanos para que el reino de Dios sea instaurado, para que el reino de Dios sea conocido. Entonces, queridos hermanos, dejemos las justificaciones, dejemos las excusas baratas que a veces sacamos para decir: es que no sabía, o es que el otro fue el que me llevó al pecado. Cuando bien clara está la palabra: si somos de Cristo, que en realidad se nos note, que no somos del pecado, que el pecado no tiene el poder sobre nosotros, no somos hijos de las tinieblas ni de la oscuridad, somos hijos de la luz, somos hijos de la verdad. Eso dice la palabra de Dios, pero debemos comportarnos así para cuando el Señor venga. Otra pregunta: ¿cómo quieres ser encontrado para cuando el Señor venga? ¿En qué actitud? ¿Cómo esperas la venida del Señor? ¿Será que así como estás bien? ¿O hay cositas que tú mismo sabes que no son agradables para el Padre del cielo? Ojalá esto nos ayude a reflexionar, ojalá nos ayude a ser de verdad personas que trabajamos en lo que agrada a Dios, pero buscando siempre agradarlo en el buen trato y en la buena armonía con los hermanos con los que nos rodean. Rogamos a nuestro Padre del cielo para que Él nos regale su gracia, su amor y su bendición en este día. Y oramos por nuestros hermanos enfermos, por los encarcelados, los tristes, los afligidos, los que nos han pedido oración. También oramos por los que cumplen años en este día. El Padre Celestial los bendiga y les conceda su amor, que sea siempre todo proyecto de la mano de Dios. Y oramos por aquellos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, Dios nos bendiga.